El rostro invisible del miedo. El miedo es una jaula invisible que la mente construye. Lo digo con certeza, pasé décadas prisionero en un laberinto oscuro. Cada elección que tomaba, cada acción que realizaba, estaba marcada por el miedo y la ansiedad. Desde las decisiones más triviales hasta las más trascendentales, todas llevaban su huella, resonando en mi interior como un eco persistente. Hasta que comprendí que el miedo no es un verdugo, sino un espejo que refleja aquello que más valoramos. ¿Y si, en lugar de combatirlo, aprendiéramos a descifrar sus mensajes ocultos? ¿Qué es lo que realmente intenta decirnos? Propósito. Este libro no tiene la intención de erradicar el miedo, sería tan absurdo como tratar de extirpar el hambre o la sed, pues el miedo forma parte de nuestro código vital, un legado evolutivo inscrito en nuestros circuitos neuronales. En cambio, te invito a emprender un viaje para reinventar tu relación con él. Aprenderás a decodificar sus señales, a transformar sus gritos en suaves susurros orientadores y a tomar las riendas de tu existencia. A lo largo de estas páginas, exploraremos cómo el miedo se disfraza de prudencia para secuestrar tus decisiones. Por qué su sombra crece con la imaginación y se desvanece con la acción. Estrategias para convertir la parálisis en energía creativa. Raíces y ramas. Nuestros ancestros paleolíticos debieron su supervivencia a un sistema de alarma biológica. Un simple chasquido de ramas era suficiente para activar el cortisol, incluso antes de que la razón identificara al predador. Hoy, ese mismo mecanismo distorsiona amenazas invisibles como el rechazo social, el fracaso existencial o la vulnerabilidad emocional. La neurociencia nos muestra que la amígdala cerebral, ese centinela primitivo, sigue disparando falsas alarmas en la era de los rascacielos. La pregunta crucial es, ¿podemos enseñar a ese guardián ancestral a distinguir entre dragones reales y sombras proyectadas? Un pacto contigo. Sé lo que se siente. Esa opresión en el pecho cuando el mundo parece cerrarse. Esa voz interior que susurra no perteneces justo antes de dar un paso importante. El temblor en las manos al marcar un número que podría cambiarlo todo. Este libro es tu brújula para salir del laberinto, no mediante atajos ilusorios, sino iluminando cada recoveco oscuro. Porque la verdadera valentía no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de transformar el vértigo en una visión clara. El miedo. Utilidad o destrucción. A lo largo de la historia, el miedo ha demostrado ser tanto un salvavidas como una fuente de destrucción. Por un lado, ha sido crucial para la protección y la supervivencia. En situaciones de riesgo inminente, una respuesta inmediata basada en el miedo ha permitido a innumerables individuos y comunidades salvarse de accidentes, ataques o catástrofes naturales. Este mecanismo de alerta ha sido perfeccionado por millones de años de evolución y sigue presente en nosotros, recordándonos que la precaución es, en muchos casos, necesaria. Por otro lado, cuando el miedo se torna desproporcionado o se desvincula de una amenaza real, puede convertirse en un obstáculo. El miedo irracional o crónico paraliza a las personas, impidiéndoles aprovechar oportunidades y vivir plenamente. Este fenómeno se observa en diversas fobias y trastornos de ansiedad, donde la respuesta de lucha o huida se activa sin una amenaza tangible, generando un círculo vicioso de parálisis emocional y social. Así, el miedo, en su forma más desmedida, se transforma en un enemigo interno, limitando el potencial y la libertad de quienes lo sufren. El sistema límbico, el núcleo del miedo. Para comprender cómo el miedo influye en nuestro comportamiento, es fundamental adentrarse en la biología que lo sustenta. En el centro de esta compleja red se encuentra el sistema límbico, una estructura cerebral encargada de regular nuestras emociones y respuestas instintivas. Entre sus componentes, la amígdala juega un papel crucial. Este pequeño pero poderoso órgano se activa casi instantáneamente ante la percepción de una amenaza, enviando señales que preparan al cuerpo para la respuesta de lucha o huida. La amígdala no solo detecta el peligro, sino que también almacena recuerdos emocionales, permitiéndonos reconocer patrones de amenaza en situaciones futuras. Esta capacidad de aprender del pasado es una de las razones por las que el miedo ha sido tan efectivo a lo largo de la evolución. Sin embargo, este mismo mecanismo puede resultar contraproducente cuando la memoria de experiencias traumáticas se activa de forma inapropiada, generando respuestas desproporcionadas ante estímulos benignos. Capítulo 3. El miedo y nuestros patrones de respuesta. El miedo no es solo una emoción pasajera, es un sistema de respuesta complejo que ha evolucionado para protegernos en situaciones de peligro.
Este sistema se manifiesta de tres maneras principales: la lucha, la huida o la parálisis. Cada una de estas respuestas está diseñada para incrementar nuestras posibilidades de supervivencia en contextos amenazantes, pero, en el mundo moderno, donde las amenazas a menudo son más abstractas, pueden llegar a obstaculizar nuestra vida diaria. El sistema de respuesta emocional: lucha, huida o parálisis. Cuando el cerebro detecta un peligro, se activa inmediatamente una serie de reacciones en el sistema límbico, especialmente en la amígdala. Este proceso desencadena una respuesta automática y, en segundos, el cuerpo se prepara para enfrentarse a la amenaza. Lucha. Esta respuesta activa un estado de alerta y energía. El cuerpo libera adrenalina, incrementando la fuerza y la velocidad. Es la reacción que impulsa a una persona a enfrentarse activamente a la amenaza, a luchar contra ella. Huida. Similar a la lucha, la huida es una respuesta de emergencia diseñada para escapar rápidamente de una situación de peligro. La adrenalina aumenta la velocidad y agudiza los sentidos para encontrar una salida. Parálisis, o congelamiento en ocasiones, la respuesta del organismo puede ser la inmovilidad. Esta reacción, en la que la persona se queda paralizada, puede interpretarse como un mecanismo de defensa ante un peligro tan abrumador que ni luchar ni huir parecen opciones viables. La parálisis es una respuesta que se observa tanto en animales como en humanos cuando el miedo se vuelve insoportable. Estas respuestas, aunque esenciales en contextos de peligro real, pueden volverse problemáticas cuando se activan de manera inapropiada en situaciones cotidianas. Por ejemplo, una reunión de trabajo o una conversación importante puede desencadenar una respuesta de huida o parálisis en personas que han aprendido a asociar estos contextos con experiencias traumáticas pasadas. Ejemplos de personas que han vivido con miedo crónico. Las historias de individuos que han experimentado el miedo crónico son testimonio del impacto que esta emoción puede tener en la vida diaria. Consideremos algunos ejemplos. El caso de Laura. Desde pequeña, Laura experimentó situaciones de rechazo y humillación en su entorno familiar. Con el tiempo, desarrolló un miedo irracional a expresarse y a involucrarse en relaciones interpersonales. Esta respuesta, en forma de parálisis social, le impidió avanzar en su carrera profesional y limitar su capacidad para disfrutar de la vida. La constante activación de su sistema de huida en situaciones sociales le generaba ansiedad y aislamiento, creando un ciclo perpetuo de miedo aprendido que le robaba oportunidades de crecimiento personal. El ejemplo de Carlos. Carlos, un hombre que siempre fue visto como valiente, llevaba consigo un miedo interno que se manifestaba en forma de lucha contra situaciones percibidas como amenazas. Su respuesta de lucha se traducía en una constante necesidad de confrontar y controlar su entorno. Este comportamiento, aunque le permitió destacar en ciertos ámbitos, también le trajo conflictos personales y laborales, ya que su reacción desproporcionada a situaciones cotidianas creaba tensiones innecesarias y le impedía desarrollar relaciones de confianza y apoyo. Estos ejemplos ilustran cómo el miedo crónico, ya sea manifestado en forma de lucha o de parálisis, puede limitar la capacidad de una persona para relacionarse con el mundo de forma saludable. En ambos casos, el miedo no solo era una respuesta a un peligro real, sino que se había convertido en un patrón aprendido, perpetuado a través de experiencias pasadas y reforzado por la activación repetida del sistema límbico. La diferencia entre miedo real y miedo aprendido. Es fundamental distinguir entre el miedo real y el miedo aprendido para poder gestionarlo de manera efectiva. Miedo real. Este tipo de miedo surge en respuesta a una amenaza tangible e inminente. Por ejemplo, al ver un animal peligroso o al enfrentarse a una situación de riesgo físico, la respuesta de lucha o huida se activa de manera natural. Este miedo cumple una función protectora, ayudándonos a reaccionar de forma inmediata para preservar nuestra integridad. Miedo aprendido. A diferencia del miedo real, el miedo aprendido se desarrolla a partir de experiencias pasadas, condicionamientos sociales o incluso a través de relatos e imágenes. No se trata de una respuesta a una amenaza presente, sino de una reacción automática basada en recuerdos y patrones emocionales previamente establecidos. El miedo aprendido puede surgir en contextos seguros, como hablar en público o entablar nuevas relaciones, y a menudo se alimenta de interpretaciones subjetivas de la realidad, desproporcionadas en relación a la situación actual. El proceso de aprendizaje del miedo implica la formación de asociaciones en el cerebro, donde experiencias negativas se vinculan a estímulos que, en condiciones normales, no representarían peligro alguno. Esta vinculación se refuerza con el tiempo, haciendo que la respuesta de miedo se active incluso en ausencia de una amenaza real.
Reconocer esta diferencia es esencial para romper con el ciclo del miedo aprendido y trabajar en estrategias que permitan reprogramar la mente. Comprender nuestros patrones de respuesta frente al miedo es el primer paso para liberarnos de sus garras. La lucha, la huida y la parálisis son respuestas naturales que, cuando se desbordan, pueden transformarse en barreras para el crecimiento personal y la realización de nuestro potencial. Sin embargo, al identificar la diferencia entre un miedo real y un miedo aprendido, podemos comenzar a cuestionar y desmantelar esos patrones que ya no nos sirven. Como estas respuestas pueden ser gestionadas y transformadas a través de técnicas de reprogramación mental, terapia y el desarrollo de una mayor conciencia emocional. El objetivo es claro: aprender a dominar el miedo, no para eliminarlo por completo, sino para entenderlo y utilizarlo como una herramienta que nos impulse hacia una vida más plena y libre. Segunda parte: cuando el miedo controla nuestra vida. Capítulo 4. La jaula de la ansiedad y la incertidumbre. El miedo, cuando se prolonga y se transforma en una constante presencia en nuestra vida, puede encadenarnos en una jaula invisible. Este capítulo explora cómo el miedo se convierte en ansiedad, los efectos biológicos que lo acompañan y cómo la incertidumbre del futuro puede bloquear nuestro camino hacia una vida plena. ¿Cómo el miedo crea ansiedad? El miedo es una respuesta inmediata a una amenaza identificada, pero cuando esa amenaza se prolonga o se vuelve vaga e indefinida, se transforma en ansiedad. Esta ansiedad es una respuesta anticipatoria que nos prepara para enfrentar peligros que, en muchos casos, son más imaginarios que reales. Cuando el cerebro no logra distinguir entre un peligro inminente y una amenaza futura indefinida, entra en un estado prolongado de alerta, generando síntomas que pueden interferir en la vida cotidiana. Esta reacción se ve exacerbada por la interpretación subjetiva de las situaciones, donde lo desconocido y lo incierto se convierten en enemigos internos. La mente, al proyectar escenarios negativos sin una base tangible, alimenta un ciclo de preocupación constante. De esta manera, el miedo se transforma en ansiedad, creando un entorno interno hostil que nos impide disfrutar del presente y planificar el futuro con tranquilidad. Datos psiquiátricos: cortisol, adrenalina y sus efectos en el cuerpo. El miedo y la ansiedad tienen una base biológica que se refleja en la liberación de hormonas y neurotransmisores. Dos de los protagonistas en esta respuesta son el cortisol y la adrenalina. Adrenalina, conocida como la hormona de la lucha o huida, la adrenalina se libera en respuesta a situaciones de estrés o peligro. Esta sustancia prepara el cuerpo para actuar de inmediato, acelerando el ritmo cardíaco, aumentando la presión arterial y agudizando los sentidos. Aunque esta respuesta es vital en situaciones de emergencia, su activación constante puede desgastar el organismo y generar una sensación persistente de nerviosismo y alerta. Cortisol es la hormona del estrés, liberada para ayudar al cuerpo a lidiar con situaciones prolongadas de tensión. Mientras que la adrenalina actúa rápidamente, el cortisol se mantiene elevado durante periodos de estrés prolongado. Este aumento sostenido puede tener efectos nocivos, como la supresión del sistema inmunológico, alteraciones en el metabolismo y problemas en la memoria y la concentración. En exceso, el cortisol contribuye a la aparición de trastornos de ansiedad y a una sensación general de fatiga y malestar. El equilibrio entre estas hormonas es fundamental para la salud emocional y física. Sin embargo, en un entorno dominado por el miedo constante, estos químicos pueden convertirse en agentes de autodestrucción, alimentando un ciclo de ansiedad que afecta no solo la mente, sino todo el organismo. Miedo al futuro. ¿Cómo la incertidumbre nos bloquea? El miedo al futuro es uno de los aspectos más insidiosos de la ansiedad. La incertidumbre, ese vacío lleno de posibilidades tanto positivas como negativas, puede llegar a ser paralizante. Cuando el cerebro se enfrenta a lo desconocido, tiende a enfocarse en los posibles peligros, exagerando riesgos y generando un sentimiento de vulnerabilidad que bloquea la capacidad de actuar. Esta incertidumbre actúa como un freno mental, impidiéndonos tomar decisiones y asumir riesgos necesarios para el crecimiento personal y profesional. La mente, al caer en patrones de pensamiento negativos, crea barreras que nos alejan de la oportunidad de aprender y evolucionar. En este estado, el futuro se percibe no como un campo de posibilidades, sino como una extensión de miedo sin resolver. El impacto del miedo al futuro se refleja en múltiples áreas de la vida, desde la incapacidad de establecer metas a largo plazo, hasta el temor a equivocarse y a repetir errores del pasado. Este bloqueo mental y emocional limita la creatividad, reduce la capacidad de adaptación y, en definitiva,
impide que vivamos plenamente el presente. En la jaula de la ansiedad y la incertidumbre, hemos visto cómo el miedo puede evolucionar de una respuesta adaptativa a un obstáculo crónico que nos impide vivir con libertad. La activación constante del sistema de estrés, mediado por hormonas como la adrenalina y el cortisol, no solo deteriora nuestra salud física, sino que también nos atrapa en un ciclo interminable de preocupación y parálisis ante el futuro. Reconocer este patrón es el primer paso para liberarse de sus cadenas. En los siguientes capítulos, exploraremos estrategias y técnicas para gestionar estas respuestas, aprender a vivir con la incertidumbre y transformar el miedo en una herramienta que, en lugar de limitarnos, nos impulse hacia una existencia más consciente y plena. La llave para desbloquear la jaula de la ansiedad reside en el autoconocimiento y en la capacidad de reprogramar nuestros patrones emocionales, abriendo la puerta a una vida sin miedo irracional. Capítulo 5. Miedos invisibles, lo que no queremos ver. El miedo no siempre se presenta de forma dramática y visible, a menudo se oculta en los rincones más íntimos de nuestra psique, disfrazado de inseguridades y dudas. En este capítulo, nos adentramos en esos miedos invisibles que, a pesar de su sutileza, tienen el poder de socavar nuestra confianza y limitar nuestro crecimiento. Exploraremos el miedo al fracaso, al rechazo, al abandono y a la soledad, y analizaremos cómo estos temores profundos pueden llevar a estados de depresión. También conoceremos la historia de alguien que se enfrentó a un miedo abismal, abriendo un camino hacia la sanación y el empoderamiento personal. Los miedos invisibles: fracaso, rechazo, abandono y soledad. Miedo al fracaso. Este miedo se manifiesta cuando el temor a equivocarse se vuelve tan predominante que impide la toma de decisiones o la realización de proyectos personales y profesionales. El fracaso se percibe no como una oportunidad para aprender, sino como una confirmación de nuestras limitaciones. Esta visión distorsionada frena la innovación, paraliza la creatividad y nos mantiene anclados en un estado de inacción. Miedo al rechazo. La necesidad de aceptación es inherente al ser humano. Sin embargo, el miedo a ser rechazado por los demás puede llevarnos a evitar relaciones y oportunidades que son esenciales para nuestro desarrollo personal. Este temor se convierte en una barrera invisible que limita la comunicación, impide la formación de vínculos profundos y nos aísla en un círculo de autocrítica constante. Miedo al abandono. El temor a ser dejado atrás o desestimado puede tener raíces en experiencias tempranas de pérdida o desatención. Esta inseguridad nos hace mantenernos en relaciones disfuncionales o evitar compromisos emocionales, ya que la idea de enfrentar la soledad es demasiado dolorosa. El miedo al abandono actúa como un mecanismo de autoprotección, aunque a largo plazo impida el florecimiento de vínculos genuinos. Miedo a la soledad. Contrario a lo que podría parecer, muchas veces el miedo a la soledad es más devastador que la soledad misma. Este temor surge de la creencia de que estar solo es sinónimo de vacío y falta de significado. La soledad, cuando es percibida como una amenaza, puede llevar a comportamientos autodestructivos, dependencia emocional y, en última instancia, contribuir al desarrollo de trastornos depresivos. Ejemplo de enfrentamiento: el viaje de Elena. Imaginemos la historia de Elena, una mujer que, a lo largo de su vida, sintió el peso de estos miedos invisibles. Desde temprana edad, Elena fue marcada por el rechazo y la sensación de no ser lo suficientemente buena, tanto en el ámbito académico como en el social. Cada experiencia de fracaso parecía reforzar la creencia de que el rechazo era inevitable. Con el tiempo, esta acumulación de miedos la llevó a aislarse, evitando cualquier situación en la que pudiera exponerse a la crítica o al abandono. La transformación de Elena comenzó cuando decidió enfrentar su miedo al fracaso de manera consciente. Inscribiéndose en un curso de teatro, se vio obligada a exponerse a la posibilidad del rechazo ante un público. La experiencia fue aterradora al principio. Cada actuación desataba en ella un torrente de emociones y recuerdos dolorosos. Sin embargo, con el tiempo, Elena comenzó a ver cada error no como un fallo definitivo, sino como un paso en el camino hacia su crecimiento personal. A través del apoyo de un grupo terapéutico y el desarrollo de técnicas de mindfulness, Elena aprendió a distinguir entre el miedo real y el miedo proyectado por sus experiencias pasadas. Su viaje no estuvo exento de recaídas, pero cada obstáculo superado fortaleció su convicción de que la vulnerabilidad es, en sí misma, una forma de valentía. La historia de Elena se convirtió en un faro para quienes luchan contra miedos similares, demostrando que es posible transformar el temor en una herramienta para alcanzar la autenticidad y el empoderamiento. La relación entre miedo y depresión.
El miedo persistente y profundo puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental. Cuando estos miedos invisibles se arraigan, pueden dar lugar a la depresión, una condición en la que la persona se siente atrapada en un ciclo de desesperanza y autocrítica. La conexión entre el miedo y la depresión se manifiesta de diversas maneras. Ciclo de retroalimentación negativa. El miedo al fracaso o al rechazo puede llevar a la inacción, lo que a su vez refuerza la creencia de que somos incapaces. Esta espiral negativa mina la autoestima y genera sentimientos de inutilidad, ingredientes clave en la depresión. Aislamiento social. El miedo al abandono y a la soledad a menudo conduce a la evitación de relaciones interpersonales. El aislamiento social, aunque inicialmente pueda parecer una medida de autoprotección, contribuye al deterioro del bienestar emocional, haciendo que la persona se sienta desconectada y sola, lo que agrava el cuadro depresivo. Desregulación emocional. La presencia constante de miedos no resueltos altera el equilibrio emocional, generando un estado de tensión permanente. Esta desregulación puede manifestarse en síntomas físicos y psicológicos que caracterizan a la depresión, como la fatiga, la irritabilidad y la pérdida de interés por las actividades diarias. Reconocer la intersección entre el miedo y la depresión es crucial para abordar ambos problemas de manera efectiva. Las intervenciones terapéuticas, que incluyen la terapia cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso, han demostrado ser útiles para reestructurar los patrones de pensamiento negativos y fomentar estrategias de afrontamiento más saludables. El miedo al fracaso, al rechazo, al abandono y a la soledad pueden envenenar nuestra experiencia vital, llevándonos a un estado de aislamiento y depresión. La historia de Elena nos ilustra que, aunque estos temores pueden parecer insuperables, es posible enfrentarlos y transformarlos en catalizadores de cambio y crecimiento personal. Al comprender que estos miedos son, en muchos casos, construcciones mentales basadas en experiencias pasadas, abrimos la puerta a la posibilidad de reprogramar nuestras respuestas emocionales. En los próximos capítulos, profundizaremos en estrategias para gestionar estos miedos invisibles y aprender a vivir una vida en la que la vulnerabilidad se convierta en la semilla de la fortaleza. La liberación de estos miedos no solo nos permitirá superar la depresión, sino también alcanzar una existencia más plena y auténtica. Capítulo 6. Cómo el miedo nos moldea sin darnos cuenta. El miedo no solo se origina en nuestro interior, también es alimentado, modelado y amplificado por el entorno en el que vivimos. Este capítulo examina cómo factores externos, experimentos científicos, influencias culturales y el papel de los medios y la educación contribuyen a moldear nuestro entendimiento y respuesta frente al miedo, a menudo sin que nos demos cuenta. Experimentos famosos sobre el miedo. La investigación en psicología ha permitido desentrañar algunos de los mecanismos que subyacen al miedo. Uno de los ejemplos más conocidos es el experimento de Little Albert, realizado en la década de 1920 por John B. Watson y Rosalie Reiner. El experimento de Little Albert. En este estudio, un niño fue condicionado para asociar la presencia de un objeto neutral, como una rata blanca, con un estímulo negativo, un fuerte ruido, que provocaba una respuesta de miedo. Con el tiempo, el niño comenzó a mostrar signos de miedo ante la simple presencia del objeto, incluso sin el estímulo perturbador. Este experimento, aunque controvertido, ilustró cómo el miedo puede ser aprendido a través del condicionamiento, dejando claro que no todos nuestros miedos son innatos, sino que pueden ser el resultado de experiencias y asociaciones impuestas por el entorno. Otros estudios han demostrado que el condicionamiento clásico no se limita a estímulos simples, también puede aplicarse a situaciones complejas, donde la repetición de experiencias negativas o la exposición a ciertos mensajes pueden crear miedos profundos y arraigados. Estos hallazgos nos recuerdan que el miedo, en muchos casos, no es un reflejo directo de la realidad, sino el producto de aprendizajes previos. Como la sociedad y la cultura alimentan el miedo colectivo. El miedo no se desarrolla en el vacío, es constantemente moldeado por el contexto social y cultural. Diversos elementos de la sociedad pueden contribuir a la generación y perpetuación del miedo colectivo. Normas y valores culturales. Cada cultura tiene sus propios mitos, tabúes y narrativas que definen lo que se considera peligroso o inaceptable. Estas creencias pueden transmitir miedos a través de generaciones, creando una especie de legado emocional en el que ciertos comportamientos o situaciones se asocian automáticamente con amenazas. Historias y tradiciones. Relatos históricos y leyendas urbanas a menudo se fundamentan en el miedo para transmitir lecciones o normas de conducta. Aunque estas historias pueden tener un valor educativo,
también pueden perpetuar estereotipos y generar una visión distorsionada de la realidad, limitando la capacidad de las personas para enfrentar nuevos desafíos. Miedo colectivo en tiempos de crisis. Durante eventos como guerras, desastres naturales o pandemias, el miedo colectivo se intensifica. La incertidumbre y la inseguridad propician la propagación de narrativas alarmistas que pueden convertirse en parte del imaginario social, afectando la forma en que se toman decisiones a nivel individual y comunitario. El papel de los medios de comunicación y la educación. Los medios de comunicación y la educación desempeñan roles cruciales en la formación de nuestra percepción del miedo. Medios de comunicación. En la era digital, la información se difunde a una velocidad sin precedentes. Los medios tienen el poder de amplificar el miedo al resaltar amenazas, a menudo de forma sensacionalista. Titulares alarmistas, imágenes impactantes y narrativas de crisis pueden inducir un estado de alerta constante en la audiencia. Esta exposición repetida a contenido negativo no solo refuerza miedos preexistentes, sino que también puede generar nuevos temores basados en percepciones distorsionadas de la realidad. Educación. La manera en que se enseña a las nuevas generaciones puede influir profundamente en su manejo del miedo. Un sistema educativo que enfatiza la competencia, el riesgo y el fracaso sin ofrecer herramientas para el manejo emocional puede dejar a los estudiantes vulnerables a desarrollar miedos irracionales. Por el contrario, una educación que fomente el pensamiento crítico, la empatía y el conocimiento emocional ayuda a los individuos a interpretar la información de manera más equilibrada y a distinguir entre amenazas reales y percepciones distorsionadas. Redes sociales y la viralidad del miedo. Las plataformas digitales han revolucionado la forma en que se difunden las emociones. Las redes sociales, en particular, facilitan la propagación rápida de contenidos que generan ansiedad y pánico. Los algoritmos, al priorizar contenidos que generan reacciones intensas, pueden alimentar un ciclo de miedo que se retroalimenta constantemente, afectando tanto la salud mental individual como la cohesión social. El miedo, lejos de ser una experiencia puramente personal, es un fenómeno complejo que se ve profundamente influido por factores externos. Desde experimentos científicos que demuestran cómo se aprende el miedo, hasta las narrativas culturales y la influencia de los medios y la educación, todos estos elementos colaboran en la construcción de un paisaje emocional colectivo. Al comprender cómo la sociedad y la cultura moldean nuestros miedos, podemos comenzar a cuestionar y reestructurar esas percepciones impuestas. Este conocimiento nos brinda la oportunidad de liberar nuestra mente de condicionamientos que ya no nos sirven y de fomentar una respuesta más consciente y equilibrada ante los desafíos de la vida. En los próximos capítulos, exploraremos estrategias para romper con estos patrones y transformar el miedo en una herramienta de crecimiento, permitiéndonos vivir de forma más auténtica y libre. Tercera parte, rompiendo las cadenas, superar el miedo. Capítulo 7. Reprogramar la mente, neuroplasticidad y cambio. La capacidad de transformar nuestra respuesta al miedo reside en el poder asombroso de nuestro cerebro para adaptarse y reconfigurarse. Este capítulo explora cómo la neuroplasticidad nos permite cambiar patrones de respuesta al miedo, los métodos psiquiátricos y psicológicos que han demostrado eficacia en el tratamiento de fobias, y ejercicios prácticos de reestructuración cognitiva para liberarnos de las cadenas emocionales que nos limitan. La neuroplasticidad, el cerebro en constante evolución. La neuroplasticidad es la facultad que tiene el cerebro de reorganizar sus conexiones neuronales a lo largo de la vida. Esta característica fundamental significa que nuestros circuitos cerebrales no son fijos, se pueden modificar con nuevas experiencias, aprendizajes y prácticas conscientes. Gracias a este fenómeno, es posible reprogramar nuestras respuestas emocionales y disminuir la intensidad de los miedos arraigados. Cambio de circuitos. Cada vez que nos enfrentamos a un miedo o a una situación estresante, se activan rutas neuronales específicas. Con el tiempo, estas rutas se refuerzan y se convierten en patrones automáticos de respuesta. Sin embargo, al exponernos de manera controlada a estímulos que nos permitan aprender nuevas respuestas, podemos debilitar los circuitos asociados al miedo y fortalecer aquellos que promuevan la calma y la resiliencia. La importancia de la repetición y la consistencia. La repetición de comportamientos y pensamientos positivos es crucial para la neuroplasticidad. Al practicar de forma constante técnicas de relajación, meditación y exposición gradual a aquello que nos provoca miedo, se crean nuevas conexiones neuronales que pueden sustituir o moderar las respuestas originales. Métodos psiquiátricos y psicológicos para superar fobias. A lo largo de las últimas décadas,
Diversos enfoques terapéuticos han demostrado ser efectivos para ayudar a las personas a superar fobias y miedos irracionales. Algunos de los métodos más destacados son: terapia cognitivo-conductual, TCC. La TCC se centra en identificar y modificar los pensamientos y comportamientos negativos asociados al miedo. Esta terapia ayuda a los pacientes a enfrentar sus miedos de forma gradual, reemplazando las creencias distorsionadas con interpretaciones más realistas y saludables. Terapia de exposición. Consiste en exponer al individuo de manera progresiva y controlada a la fuente de su miedo. La exposición repetida y segura permite que el cerebro se acostumbre a la presencia del estímulo temido, reduciendo su impacto emocional a lo largo del tiempo. Ejemplo: una persona con fobia a volar puede comenzar visualizando aviones, pasar a ver videos de vuelos y, eventualmente, realizar un vuelo corto acompañado de un terapeuta. Terapia de aceptación y compromiso, ACT. Esta terapia invita a aceptar la presencia del miedo en lugar de luchar contra él, enfocándose en vivir en el presente y comprometerse con acciones que enriquezcan la vida. La ACT ayuda a los pacientes a redefinir su relación con el miedo, permitiendo que no se interponga en la consecución de sus metas. Intervenciones farmacológicas. En ciertos casos, el uso de medicamentos ansiolíticos o antidepresivos puede ser necesario para estabilizar los síntomas del miedo extremo y la ansiedad. Estos fármacos actúan sobre neurotransmisores específicos, facilitando que el paciente se involucre de manera efectiva en el proceso terapéutico. Nota: siempre deben utilizarse bajo supervisión médica y en combinación con terapias psicológicas para obtener resultados duraderos. Ejercicios de reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es una técnica clave para modificar la forma en que interpretamos y reaccionamos ante las situaciones que nos provocan miedo. A continuación, se presentan algunos ejercicios prácticos. Diario de pensamientos. Llevar un registro diario de las situaciones que generan miedo, identificando los pensamientos automáticos y evaluando su veracidad. Posteriormente, se deben reemplazar las ideas distorsionadas con alternativas más racionales y constructivas. Ejemplo: si al pensar "no puedo enfrentar este desafío" se experimenta ansiedad, se puede reestructurar a "puedo aprender a manejar este desafío paso a paso". Técnica de detención de pensamientos. Cada vez que surja un pensamiento negativo o paralizante, se utiliza un método para detenerlo, como decir en voz alta "alto", o imaginar un interruptor que apaga la idea. Este ejercicio ayuda a interrumpir el ciclo de rumiación y a restablecer un estado mental más neutral. Visualización positiva. Consiste en imaginar detalladamente situaciones en las que se enfrenta el miedo y se actúa con éxito. La visualización crea nuevas conexiones neuronales que fortalecen la confianza y reducen la respuesta emocional ante el miedo real. Ejemplo: antes de una presentación, visualizarse manejando el escenario con seguridad y recibiendo una respuesta positiva del público. Mindfulness y meditación. La práctica de la atención plena permite observar los pensamientos y sensaciones sin juzgarlos. Con el tiempo, se aprende a reconocer el miedo sin dejarse arrastrar por él, observando su paso y permitiendo que se disipe de forma natural. Ejercicio: dedicar unos minutos diarios a sentarse en silencio, concentrándose en la respiración y dejando que los pensamientos vengan y se vayan sin apegarse a ninguno en particular. Reprogramar la mente y transformar nuestra respuesta al miedo es un proceso que se fundamenta en la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse. A través de la neuroplasticidad, métodos terapéuticos comprobados y ejercicios de reestructuración cognitiva, es posible reconfigurar los patrones de respuesta que han limitado nuestras vidas. Este camino, aunque requiere dedicación y constancia, abre la puerta a una vida en la que el miedo ya no es un obstáculo insuperable, sino un desafío que podemos enfrentar y superar con fortaleza y sabiduría. En el siguiente capítulo, exploraremos herramientas adicionales y técnicas que complementan este proceso de transformación, permitiéndonos no solo superar el miedo, sino abrazar la libertad que surge al vivir sin sus cadenas. Capítulo 8. La práctica del valor, herramientas de superación. El camino para liberarnos del miedo requiere no solo un cambio en nuestra manera de pensar, sino también la adopción de prácticas concretas que fortalezcan nuestra capacidad para enfrentar lo desconocido. En este capítulo, exploraremos 3 áreas fundamentales: ejercicios de exposición controlada al miedo, técnicas de mindfulness y respiración para reducir la ansiedad, y el poder del pensamiento simbólico a través de rituales y visualización. Cada una de estas herramientas nos brinda la oportunidad de cultivar el valor y transformar la relación con nuestros temores. Ejercicios de exposición controlada al miedo.
Una de las estrategias más eficaces para superar el miedo es enfrentarlo de forma gradual y controlada. La exposición controlada consiste en exponer de manera progresiva a la fuente de temor, permitiendo que el cerebro se habitúe a la presencia del estímulo y reduzca su respuesta emocional desproporcionada. Pasos para la exposición controlada. Identificación del miedo. Empieza por reconocer y anotar cuál es el miedo específico que deseas enfrentar, ya sea hablar en público, volar en avión o interactuar en situaciones sociales. Jerarquía de temores. Crea una lista ordenada de situaciones relacionadas con tu miedo, desde las que generan menor ansiedad hasta las que resultan más abrumadoras. Exposición gradual. Inicia con los escenarios menos amenazantes. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, comienza practicando frente a un espejo o grabándote. Luego, progresa a compartir tus ideas con un grupo pequeño de personas conocidas. Registro de progresos. Lleva un diario donde anotes cada experiencia, tus emociones y los avances que logras. Este proceso te ayudará a visualizar la evolución y a reforzar la idea de que enfrentar el miedo es un camino viable hacia el crecimiento personal. Importancia de la paciencia y la persistencia. La clave del éxito en estos ejercicios es la constancia. Es normal que, al principio, se sientan altos niveles de incomodidad. Sin embargo, con la repetición y la práctica, el cerebro comienza a asociar la situación con experiencias positivas o neutrales, disminuyendo gradualmente la intensidad del miedo. Técnicas de mindfulness y respiración para reducir la ansiedad. El mindfulness, o atención plena, es una práctica que nos invita a vivir el presente de manera consciente, reconociendo sin juzgar los pensamientos y sensaciones que surgen en nuestro interior. Combinado con ejercicios de respiración, el mindfulness se convierte en una herramienta poderosa para calmar la mente y reducir la ansiedad. Ejercicios de mindfulness. Meditación guiada. Dedica unos minutos diarios a una meditación en la que te concentres únicamente en tu respiración. Permite que los pensamientos vengan y se vayan sin aferrarte a ellos. Observación de sensaciones. Si sientes que el miedo te invade, cierra los ojos y presta atención a las sensaciones físicas en tu cuerpo. Nota cómo se manifiesta la tensión, la aceleración del pulso o cualquier otra sensación, y reconócelas como parte del proceso, sin juzgarlas. Técnicas de respiración. Respiración profunda. Inhala lenta y profundamente por la nariz, llenando completamente los pulmones, y exhala despacio por la boca. Este ejercicio ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y a inducir un estado de calma. Respiración 4,7,8. Inhala durante 4 segundos, mantén la respiración por 7 segundos y exhala durante 8 segundos. Este patrón respiratorio activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación. Integración en la vida diaria. La práctica regular del mindfulness y la respiración consciente no solo ayuda a calmar la ansiedad en momentos de crisis, sino que también entrena al cerebro para responder de manera más serena ante situaciones estresantes. Con el tiempo, estos ejercicios se convierten en hábitos naturales que fortalecen nuestra capacidad para enfrentar el miedo. El poder del pensamiento simbólico, rituales y visualización. El pensamiento simbólico se fundamenta en la capacidad de la mente para crear imágenes y rituales que representen nuestros objetivos y aspiraciones. Este poder se puede canalizar en la realización de rituales personales y ejercicios de visualización que transformen el miedo en una fuente de energía positiva. Rituales personales. Creación de un espacio sagrado. Dedica un lugar en tu hogar donde puedas realizar actividades de introspección y meditación. Este espacio puede incluir objetos que simbolicen la fortaleza, la esperanza y el renacer, como velas, cristales o fotografías inspiradoras. Rituales de cierre y apertura. Al inicio y al final de cada día, realiza un pequeño ritual para cerrar los temores del pasado y abrir la mente a nuevas posibilidades. Esto puede incluir escribir en un diario, encender una vela o recitar afirmaciones positivas. Visualización positiva. Imaginación detallada. Cierra los ojos e imagina una situación en la que enfrentas y superas tu miedo con éxito. Visualiza cada detalle, los colores, los sonidos, las emociones. Cuanto más vívida sea la imagen, mayor será el impacto en tu mente. Afirmaciones y metáforas. Utiliza afirmaciones poderosas que refuercen tu capacidad para superar el miedo. Por ejemplo, repite mentalmente: cada día me acerco más a mi libertad o transformo mis miedos en fuerza y crecimiento. Las metáforas, como imaginar que cada temor es una sombra que se disipa con la luz del amanecer, pueden ayudar a reprogramar la percepción de lo que tememos.
El rol del pensamiento simbólico en la transformación. Los rituales y la visualización actúan como catalizadores de cambio, permitiéndonos internalizar nuevas creencias y patrones emocionales. A través de estos ejercicios, el cerebro se reconfigura para interpretar el miedo de manera diferente, transformándolo en una energía que impulsa la acción en lugar de paralizarla. La práctica del valor es una disciplina que se cultiva a través de ejercicios concretos y la adopción de hábitos que transforman la forma en que enfrentamos el miedo. Los ejercicios de exposición controlada nos permiten confrontar de manera progresiva aquello que tememos, mientras que las técnicas de mindfulness y respiración nos brindan herramientas para gestionar la ansiedad en el momento presente. Por su parte, el poder del pensamiento simbólico, manifestado en rituales y visualización, abre un camino hacia la reprogramación de nuestra mente, invitándonos a transformar el miedo en una fuerza positiva y empoderadora. Con la integración de estas herramientas en nuestra vida diaria, comenzamos a desmantelar las barreras emocionales que el miedo ha erigido, abriendo la puerta a una existencia más plena y consciente. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo vivir sin miedo e incertidumbre, explorando estrategias para consolidar esta nueva forma de relacionarnos con nuestras emociones y el mundo que nos rodea. Capítulo 9. El desafío de vivir sin miedo. En este último capítulo, abordamos el reto final: aprender a vivir en armonía con la incertidumbre y liberarnos de las cadenas del miedo. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a convivir con él de manera consciente, aprovechando su energía para crecer y evolucionar. A continuación, profundizaremos en estrategias para aceptar la incertidumbre, compartiremos historias inspiradoras de superación y culminaremos con una reflexión que invita a abrazar la libertad de vivir sin miedo. Convivir con la incertidumbre sin sufrir. La incertidumbre es una constante en la vida. No podemos prever ni controlar todos los aspectos del futuro, y eso, en ocasiones, nos genera ansiedad y sufrimiento. Sin embargo, aprender a convivir con la incertidumbre es posible mediante aceptar la imperfección. Reconocer que la vida es inherentemente impredecible es el primer paso para dejar de luchar contra lo inevitable. En lugar de buscar certezas absolutas, es más saludable aprender a fluir con las circunstancias, confiando en nuestra capacidad para adaptarnos y encontrar soluciones. Desarrollar la resiliencia emocional. La resiliencia es la habilidad de recuperarse y crecer ante las adversidades. Practicar la autocompasión, el mindfulness y técnicas de regulación emocional nos permite enfrentar la incertidumbre con mayor serenidad. Al cultivar una mentalidad resiliente, nos volvemos capaces de ver cada situación incierta como una oportunidad para aprender y fortalecernos. Vivir el presente. Concentrarse en el aquí y el ahora reduce la preocupación por lo que podría suceder. Al practicar la atención plena y centrar nuestra energía en el presente, disminuimos el poder de la incertidumbre para generar angustia, transformándola en una fuente de inspiración y creatividad. Historias de personas que lograron vencer sus miedos. Las historias de superación nos recuerdan que no estamos solos en la lucha contra el miedo. Ejemplos reales y ficticios nos muestran que, a pesar de las adversidades, es posible transformar la vida mediante el coraje y la perseverancia. La transformación de Marcos. Marcos vivió años consumido por el miedo a equivocarse y a ser juzgado. Su temor lo mantenía alejado de oportunidades profesionales y personales. Con la ayuda de un mentor y mediante la práctica de la terapia cognitivo-conductual, Marcos aprendió a desafiar sus creencias limitantes. Poco a poco, comenzó a asumir riesgos, participó en seminarios, lideró proyectos en su trabajo y se involucró en actividades artísticas. Hoy, es un referente en su comunidad, demostrando que el miedo puede ser vencido cuando se le enfrenta con determinación y una estrategia de reestructuración cognitiva. El renacer de Sofía. Sofía, una mujer que desde pequeña sufrió el rechazo social, se aisló y se convenció de que no era digna de amor. Con el tiempo, este miedo la sumió en una profunda depresión. Sin embargo, tras una intervención terapéutica basada en el mindfulness y la terapia de aceptación, Sofía empezó a reconstruir su autoestima. A través de ejercicios de exposición y el apoyo de un grupo de amigos, encontró la fuerza para reconectar con el mundo. Hoy, Sofía es una defensora del bienestar emocional y comparte su historia para inspirar a otros a superar el miedo al rechazo. Estas historias nos enseñan que, a pesar de que el miedo puede parecer una barrera infranqueable, la perseverancia, el apoyo adecuado y el compromiso con el cambio permiten transformar la vida y abrir caminos hacia una existencia más plena. La libertad de vivir sin miedo. Vivir sin miedo no implica la ausencia de temor, sino la capacidad de enfrentarlo y no permitir que nos paralice.
Es aprender a convivir con la incertidumbre, aceptarla como parte inherente del proceso vital y transformarla en una aliada en nuestro crecimiento. La libertad de vivir sin miedo reside en la autoconciencia. Conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras limitaciones y reconocer nuestras fortalezas nos permite actuar con autenticidad. La autoconciencia es el primer paso para desmantelar las estructuras mentales que alimentan el miedo. La valentía cotidiana. Cada pequeño acto de enfrentamiento al miedo es un acto de valentía. Desde expresar una opinión en una reunión hasta iniciar un nuevo proyecto, cada desafío superado nos acerca a una vida en la que el miedo ya no es un obstáculo, sino un catalizador para nuestro desarrollo personal. El poder de la transformación. Al reprogramar nuestra mente y adoptar herramientas prácticas, descubrimos que el miedo no tiene el poder de definirnos. Al contrario, cada experiencia, cada desafío y cada triunfo son lecciones que nos ayudan a crecer y a redescubrir la libertad interior. Hoy, al cerrar este viaje, te invito a reflexionar, ¿qué harías si el miedo dejara de ser una barrera? Imagina la libertad de actuar, de soñar y de vivir sin las ataduras del temor. Esa libertad está al alcance de quienes se atreven a enfrentar sus miedos y a transformar la incertidumbre en una oportunidad para la reinvención. El desafío de vivir sin miedo es, en esencia, un viaje hacia el autoconocimiento y la aceptación. A lo largo de este libro hemos recorrido los senderos oscuros y a la vez iluminadores del miedo, desde sus orígenes evolutivos y sus manifestaciones en nuestro sistema límbico, hasta las herramientas y técnicas que nos permiten reprogramar nuestra mente y transformar el miedo en valor. Al final del camino, descubrimos que la verdadera libertad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Vivir sin miedo es abrazar la incertidumbre, aprender de cada experiencia y, sobre todo, confiar en la fortaleza interior que nos define. Que este viaje te inspire a romper las cadenas del miedo, a vivir con valentía y a encontrar en cada desafío una oportunidad para crecer. Bienvenido a una vida de autenticidad, resiliencia y libertad.